A continuación resolveremos un ejemplo referente a una aplicación de la ecuación de Bernoulli, la cual se denomina ley de Torricelli, referente al tema de mecánica de fluidos. El ejemplo dice lo siguiente: se tiene un tanque grande lleno de un líquido y se hace un agujero en uno de sus costados a una distancia vertical respecto del fondo de 8 metros. Si el nivel del líquido dentro del tanque es de 50 metros y el valor del líquido por encima del recipiente ejerce una presión manométrica de 5,4 atmósferas, calcular la velocidad de salida del líquido si su densidad es de 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo e ilustrar primero la situación física que se presenta. Tenemos entonces un tanque grande que presenta un agujero en uno de sus costados. Luego este líquido que se encuentra contenido, el cual no nos dicen cuál es, empieza a salir por el orificio. Este es el caso entonces en que se considera la ley de Torricelli. Vamos a ilustrar entonces las variables concernientes a este fenómeno. Tenemos entonces que seleccionar dos puntos, 1 y 2. Elegimos como punto 1 aquel en el cual sale el líquido del recipiente y el punto 2 que sería entonces un punto sobre la superficie del líquido. Por encima del líquido tenemos entonces vapor del líquido que ejerce determinada presión manométrica. El fluido, este líquido, sale a una velocidad v1. Denotamos como y1 la altura respecto del fondo del orificio y y2 la altura de la superficie del líquido. Cuando el líquido sale por el agujero u orificio, la presión en ese punto 1 es igual entonces a la presión atmosférica P sub 0. Resolvamos entonces el presente ejemplo considerando los datos que nos dan en el enunciado. Nos indican que la distancia del orificio respecto del fondo es de 8 metros, por tanto, tenemos que y sub 1 es igual a 8 metros. Nos dicen que el nivel del líquido dentro del tanque es de 50 metros, es decir que y sub 2 es igual a 50 metros. Por tanto, la diferencia entre alturas h igual a y sub 2 menos y sub 1 presenta el siguiente valor: de 50 menos 8 metros, lo que nos da un valor para h igual a 42 metros. Nos indican también que el vapor por encima del líquido ejerce una presión manométrica de 5,4 atmósferas. Luego, P sub 2, la presión en el punto 2 es de 5,4 atmósferas y este valor lo vamos a pasar a unidades de pascales, multiplicando por 1,01 por 10 a la 5 pascales, que se relacionan con una atmósfera. De este modo cancelamos las unidades de atmósferas y tenemos que la presión en el punto 2, P sub 2, es igual a 5,454 por 10 a la 5 pascales. Y recordemos que un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado, es decir que son las unidades de presión en el sistema internacional. Nos indican también la densidad de este líquido, que es de 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Esta densidad es la de la glicerina, es aproximadamente igual a la de la glicerina, por tanto podemos decir que el líquido es glicerina. Para resolver este problema aplicamos entonces la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2. Recordemos que la ecuación de Bernoulli nos dice que la suma de la presión más la energía cinética por unidad de volumen más la energía potencial gravitacional por unidad de volumen en un punto determinado presenta un valor constante siempre y cuando el fluido tenga un flujo estable o flujo laminar. Es decir, que podemos considerar que es un fluido casi ideal. Es una suposición que se suele hacer en este tipo de problemas, suponer que el comportamiento del fluido es ideal, con lo que se omiten factores como la viscosidad y se considera que es un flujo estable, por tanto la velocidad en un área de sección determinada va a ser constante. Se considera también que es incompresible, por tanto la densidad se va a considerar constante en cada punto y que el flujo es irrotacional, no va a haber turbulencia, sino que el flujo es laminar y las líneas de corriente nunca se cruzarán.
Apliquemos entonces esta ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2. Tenemos que la presión en el punto 1 más la energía cinética por unidad de volumen en el punto 1 más la energía potencial gravitacional por unidad de volumen en el punto 1 es igual entonces a la presión en el punto 2 más la energía cinética por unidad de volumen en el punto 2 más la energía potencial gravitacional por unidad de volumen en el punto 2. Esta es así la ecuación de Bernoulli para el presente caso. Recordemos que, como estamos considerando la ley de Torricelli, podemos suponer que la velocidad 2, la velocidad en el punto 2, con la cual se mueve el líquido, la vamos a aproximar a 0. Es decir, que el tanque es tan grande, su diámetro es tan grande, que la velocidad con la cual se mueve el líquido pareciera ser despreciable. Luego la velocidad en el punto 2 se hace 0 y por tanto este término también se hace 0. Además, recordemos que tenemos que la presión en el punto 1 es igual a la presión atmosférica P sub 0, donde P sub 0, la presión atmosférica, se considera aproximadamente igual a una atmósfera, igual a su vez a 1,01 por 10 a la 5 pascales. Despejemos entonces la variable de interés, que es la velocidad de salida del líquido, es decir, la variable v sub 1, la cual es desconocida. O sea, esta es la variable que tenemos que hallar. Despejemos entonces la variable de interés, velocidad en el punto 1. Para ello despejamos el término de la energía cinética por unidad de volumen, un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, que es igual a la presión en 2 menos la presión en el punto 1, que es la presión atmosférica, más la energía potencial gravitacional por unidad de volumen en el punto 2 menos la energía potencial gravitacional por unidad de volumen en el punto 1, y reacomodando términos, esta expresión nos queda como un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado igual a la presión en el punto 2 menos la presión atmosférica más el factor común densidad por gravedad por la diferencia de alturas y2 menos y1, que viene a ser entonces la variable h. Es así como despejamos la velocidad en el punto 1 v sub 1 al cuadrado como igual a 2 por la diferencia de presiones sobre la densidad del líquido más 2 por la densidad del líquido por la gravedad por la diferencia de alturas h sobre la densidad, y cancelamos el término densidad, despejando finalmente la variable velocidad en el punto 1. Tenemos que esta es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de presiones P sub 2 menos P sub 0 sobre la densidad, esto más 2 veces la gravedad por la altura h. Esta ecuación entonces es la ecuación que define la ley de Torricelli, y en esta ecuación vamos a reemplazar los datos que nos dan en el enunciado para determinar la velocidad de salida del líquido del tanque por el orificio. Reemplacemos entonces los valores indicados en esta ecuación y tenemos que la velocidad en el punto 1 v sub 1 es igual a 2 por la diferencia de presiones P sub 2, que recordemos es de 5,454 menos la presión atmosférica 1,01, sacamos factor común la potencia de 10 con exponente 5 en unidades de pascales, que son newtons sobre metro cuadrado, todo esto sobre la densidad del líquido, que es de 1260 kilogramos sobre metro cúbico, más 2 veces el valor de la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la diferencia de alturas h, que tiene un valor de 42 metros. Todo esto que se encuentra indicado por una raíz cuadrada. Tenemos entonces que la velocidad en el punto 1 va a ser igual a el resultado de estas operaciones de este primer término dentro de la raíz, que nos da 705,40
metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, más el resultado del segundo término, 2 por 9,8 por 42, que nos da 823,2 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz cuadrada. ¿Por qué nos dieron estos resultados? Respecto de las unidades dadas, tenemos newton sobre metro cuadrado sobre kilogramo sobre metro cúbico, y eso equivale entonces a un newton, que es kilogramo metro sobre segundos al cuadrado, y como se encuentra sobre metro cuadrado multiplica los segundos al cuadrado sobre kilogramo sobre metro cúbico. De esta forma entonces cancelamos kilogramos con kilogramos, y aplicando la multiplicación de extremos y medios tenemos en el denominador producto de medios, que es metro cuadrado por segundo al cuadrado por 1, ya que cancelamos los kilogramos, y el producto de extremos, que nos da metro por metro cúbico. Es decir, que tenemos en el numerador metro por metro cúbico, que nos da metros a la 4, ya que cuando tenemos potencias con igual base colocamos la misma base cuando es un producto y sumamos los exponentes. Nos queda entonces metros a la 4 sobre metros al cuadrado por segundos al cuadrado, y cancelamos metros a la 4 con metros cuadrados para obtener metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Es así como nos quedan las unidades de metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Tenemos entonces que esta suma nos da raíz cuadrada de 1528,6 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Sacando la raíz a este valor tenemos que la velocidad en el punto 1 es igual a 39,1 metros sobre segundo. De esta forma concluimos el presente problema y podemos decir que este líquido, que es glicerina, sale por el orificio a una velocidad de 39,1 metros sobre segundo. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.